Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a este seminario departamental. El día de hoy tenemos a la doctora Claudia Gutiérrez Antonio, investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Ingeniería, que nos trae un tema bastante interesante para todos. Adelante, Claudia, cuando gustes comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco profundamente al doctor Pedro, así como al doctor Iván, al doctor Adrián, la invitación por venir esta tarde con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con la conferencia del día de hoy, que se va a enfocar en biocombustibles sustentables para el desarrollo sostenible. Este es el contenido de la presentación que he preparado para el día de hoy. Comenzaré dando una breve introducción acerca de las problemáticas que como sociedad enfrentamos hoy en día para poder dar pie a cómo los biocombustibles son una solución a algunas de estas problemáticas. Posteriormente me enfocaré en los procesos de conversión existentes de forma muy general para con eso poder dar lugar a los procesos sustentables de producción. Posteriormente presentaré un caso de estudio y finalmente vamos a compartir algunas conclusiones al respecto. El día de hoy, sin importar si ya hemos vuelto de forma completa a nuestras actividades en nuestros distintos centros de trabajo, si todavía nos encontramos en casa o en su defecto si estamos en un esquema híbrido, me atrevería a decir, como en el que nos encontramos ahora, la realidad es que todos requerimos de distintos productos y de distintos servicios. La demanda de estos productos y servicios se cuantifica a nivel mundial mediante un indicador que se llama Gross Domestic Product. Y como podemos observar en esta imagen que tomé del sitio del Banco Mundial, podemos ver un crecimiento sostenido en este indicador, el GDP, a lo largo del tiempo, y alcanzó su valor máximo en el 2020 con 84.74 trillones de dólares. Este valor representa un 3.22% menos que con respecto al año 2019, que es justamente la razón por la cual estamos ahora de forma híbrida, ¿verdad? Algunos nos encontramos aquí y otros estamos conectados en línea. Lo interesante de este indicador es que nos muestra que todo este crecimiento económico que hemos observado nos ha permitido satisfacer la demanda de los bienes y servicios. Sin embargo, a su vez, este crecimiento económico se ha soportado en el incremento del consumo de energía. Durante el periodo de 2010 a 2019, podemos observar cómo el consumo de energía se incrementó en 63%. En contraparte, el crecimiento poblacional fue de alrededor de 10.87%. Eso significa que efectivamente somos más, pero también me parece que consumimos más de forma per cápita. ¿Sí? Los patrones de consumo de energía que tiene mi hijo de 10 años hoy en día seguramente son mucho más altos de lo que yo consumía a su edad, apenas 15 años ayer, ¿verdad? Este incremento en el consumo de energía, sin embargo, podemos observar que no se corresponde con el incremento en las emisiones de dióxido de carbono. En ese caso, tenemos únicamente un incremento del 9.5%. Y esto se debe a que durante este periodo, las energías renovables crecieron en cerca de 226%, y aunque hubo un incremento en las fuentes fósiles, pues este fue considerablemente menor. Sin embargo, no es que todo esté resuelto. Resulta que desde que comenzó la explotación de los combustibles no renovables, tenemos un problema con la acumulación de gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero son los que hacen posible la vida en nuestro planeta. Sin embargo, el uso intensivo de estos combustibles ha puesto en circulación nuevamente carbono en nuestra atmósfera y esa perturbación, digamos, los ecosistemas no han sido capaces de asimilarlo. Y por ello tenemos alteraciones en los patrones climatológicos y algunos estudios afirman que requerimos reducir en cerca de 70% nuestras emisiones, no para mantener la temperatura, sino para no incrementar en más de 2 grados centígrados. Ese es el tamaño del problema que estábamos resolviendo cuando justamente el virus SARS-CoV-2 hizo su valiente aparición en la escena mundial, cambiando totalmente la forma en la que aprendemos, en la que interactuamos, en la que compramos, e inclusive en la cual
la manera en la cual nosotros hacemos actividades recreativas. Y eso ha creado afectación en todos los sectores económicos e inclusive algunas cadenas de suministro se han roto completamente debido a esta perturbación que fue tan abrupta y tan significativa, literalmente de la noche a la mañana. Debido a ello, distintos estudios han indicado los sectores claves en los cuales nosotros debemos enfocar nuestros esfuerzos y las inversiones para poder garantizar la recuperación económica que esta pandemia nos ha ocasionado. Dentro de ellas se encuentran, por supuesto, la generación de electricidad renovable, el transporte y tecnologías con reducida huella de carbono, la industria en donde debemos tener procesos altamente eficientes, por supuesto, edificios que sean sustentables y los biocombustibles, que son el tópico que nos trae esta tarde en las instalaciones del CICATA. Estos biocombustibles se obtienen del procesamiento de la biomasa correspondiente al ciclo corto de carbono. ¿Qué me refiero con ciclo corto de carbono? A la biomasa que se genera durante días o meses o quizás años, no pasando ya más de 10. Recordemos que el petróleo también se origina en la biomasa, pero la que estuvo siendo transformada durante un periodo de tiempo alrededor de millones de años. Entonces, el petróleo también proviene de la biomasa, pero corresponde al ciclo largo de carbono, mientras que en este caso estamos hablando del ciclo corto. Y eso es lo que justamente nos ayuda a reducir la huella de carbono de estos biocombustibles en comparación con los combustibles de origen fósil. Estos biocombustibles los podemos encontrar en fase líquida, en fase gaseosa y en fase sólida. Dentro de los biocombustibles líquidos podemos encontrar el bioetanol, que se puede utilizar al 100% en aquellos motores que están diseñados para funcionar totalmente con etanol. Y se puede utilizar en mezclas con vehículos que funcionan con gasolina. Algo similar sucede en el caso del biobutanol. Se puede utilizar en mezclas máximo al 16%, de acuerdo con los estándares internacionales, mientras que en el caso de la biogasolina, este biocombustible es exactamente equivalente en composición a la gasolina de origen fósil y debido a ello se puede utilizar al 100% en los motores que funcionan con gasolina de origen fósil. Por otra parte, tenemos al diésel verde y al biodiesel, que son dos compuestos completamente diferentes, aunque ambos se utilizan como biocombustibles. En el caso del diésel verde, estamos hablando principalmente de hidrocarburos cuya composición es exactamente equivalente a la del diésel de origen fósil y por eso lo podemos utilizar al 100% en los motores que funcionan con diésel. En contraparte, el biodiesel son ésteres metílicos de ácidos grasos y estos compuestos, algunas de sus propiedades se asemejan a las del diésel de origen fósil. Debido a ello, solamente se puede utilizar en mezclas con el diésel de origen fósil. Y el último biocombustible líquido es la bioturbocina o combustible renovable de aviación. Este se utiliza principalmente en el sector del transporte aéreo. Su composición es exactamente la misma que la del combustible de origen fósil y se puede utilizar desde el punto de vista técnico al 100% en todas las aeronaves del sector de la aviación. Sin embargo, por norma estamos topados a un 50% en volumen. Por otra parte, dentro de los biocombustibles gaseosos hay dos que quiero destacar. El hidrógeno renovable, que se puede utilizar como un combustible, que se puede utilizar como un reactivo y también como un vector energético, ¿no? Esta ha sido un poco la gran relevancia que ha tenido el hidrógeno en los últimos años. Y por supuesto el biogás, que se puede utilizar para generar calor, para generar electricidad y también puede utilizarse como aditivo en aquellos vehículos que funcionen con gasolina o con diésel. Finalmente, dentro de los biocombustibles sólidos, tenemos a los pellets combustibles y las briquetas. Ambos se pueden utilizar como reemplazo del carbón para la producción de energía térmica y también de energía eléctrica. Todos estos biocombustibles se pueden generar a partir de distintos tipos de biomasas.
prácticamente cualquier tipo de biomasa, aquella que es rica en triglicéridos, como es el caso de la Jatropha curcas y las microalgas, los que son ricos en azúcares y almidones, en donde prácticamente entran todos los compuestos alimenticios, y los residuos lignocelulósicos, en donde podemos encontrar hojarascas y residuos de cultivos. En función de la naturaleza química que tienen estas biomasas, vamos a tener, como podemos ver en esta diapositiva, toda una serie de rutas de transformación para poder obtener todos los biocombustibles que estamos viendo justo en el lado derecho de la diapositiva. De forma tal que un azúcar yo lo puedo fermentar para obtener un alcohol, pero también lo puedo someter a un proceso de digestión anaerobia para obtener biogás, por ejemplo, o después de convertirlo en alcohol, lo puedo oligomerizar y deshidratar para poder obtener un combustible renovable de aviación. Me quiero centrar en esta diapositiva ahora, en donde podemos ver las rutas de mínimo costo de procesamiento. Si yo quiero obtener un combustible sólido, la biomasa más idónea es la lignocelulósica. Si yo quiero obtener un combustible gaseoso, la biomasa más idónea son las excretas. Si lo que yo quiero generar es un alcohol, la biomasa más idónea son los azúcares, y en el caso de los triglicéridos, lo ideal es convertirlos en hidrocarburos o en ésteres. Quizás a la luz de esta diapositiva podríamos pensar, porque seguir investigando en combustibles, ¿no? Ya tenemos la biomasa idónea, ya sabemos cuál es la ruta que nos da el menor costo de procesamiento, pues esto ya se acabó, ¿no? Vayámonos a descansar un rato. Bueno, resulta que independientemente del costo de procesamiento, que por supuesto influye en la viabilidad financiera de estos biocombustibles, hay dos factores adicionales que tenemos que considerar: el costo de esa materia prima y la disponibilidad que tiene esa materia prima. ¿A qué me refiero con eso? Que no en todos los lugares del planeta podemos encontrar la misma disponibilidad de todas las materias primas, y por lo mismo el costo va a variar de un lugar a otro. Entonces, hace unos añitos apenas nos hacíamos esta pregunta: ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, transformar un azúcar en una grasa y con esa grasa hacer un biodiesel? ¿Es factible técnicamente? Pues sí, es factible técnicamente. Hay una serie de reacciones químicas muy complejas y podemos llevar a cabo ello. Pero ese proceso difícilmente va a llegar a la industria porque va a ser excesivamente caro, ¿sí? Y entonces sucede lo que estoy intentando representar en esa diapositiva. La ruta se vuelve extremadamente intrincada, el procesamiento se hace muy rebuscado, y aunque técnicamente es factible, desde el punto de vista financiero no va a ser factible. Entonces, la pregunta que nos hacíamos hace unos años era: ¿es posible aprovechar las materias primas que tenemos a la mano de manera eficiente y sin comprometer los recursos futuros? ¿Podemos tener un biocombustible que sea factible desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico? Eso fue lo que nos preguntamos hace unos años, y nuestra estrategia fue desarrollar procesos sustentables de producción de biocombustibles. ¿Qué podemos entender como un proceso sustentable? Aquel que tiene reducido consumo de energía, reducidas emisiones de dióxido de carbono, que utiliza de forma muy eficiente las materias primas, que minimiza la generación de residuos y donde estos equipos son compactos y son eficientes. Y dijimos, sí, eso es lo que debe tener un proceso. Y ahora la pregunta es: ¿cómo llevo a ese tipo de procesos? Y entonces empezamos a trabajar primero con tener un proceso de conversión que fuera factible, es decir, que me permitiera obtener el biocombustible que a mí me interesaba. Después, maximizando el producto de interés o los productos de interés. Posteriormente, evaluar distintas alternativas de intensificación, como de integración energética y de incorporación de energías renovables. El primer punto es justamente definir un proceso de conversión factible, es decir, dada la biomasa que yo tengo disponible, tengo que hacer toda una caracterización de ella para poder saber ahora sí que dónde estoy y hacia dónde quiero llegar, y poder de esa manera
definir la ruta de mínimo procesamiento. Aquí queremos carreteras que estén en línea recta y no precisamente tipo las del Tour de Francia, ¿verdad? Que se ven todas intrincadas y son muy emocionantes, pero desde el punto de vista del procesamiento no queremos ese tipo de rutas de procesamiento. De forma tal que sabiendo la composición de esa biomasa, yo puedo entonces seleccionar el producto o los productos que son más viables de obtener a partir de esa biomasa en particular. Y en ese punto yo ya definí un proceso de conversión que es factible. Ahora me toca utilizar técnicas de optimización para maximizar la cantidad de ese producto o productos que yo seleccioné. Y eso indirectamente me lleva a minimizar la generación de los residuos, que es justamente lo que me interesa, ¿no? De toda la materia prima, yo quiero que el porcentaje más elevado se vaya a los productos que me interesan, no a generar residuos. Y para ello puedo echar mano de la optimización matemática, de la optimización evolutiva o de la optimización estadística. Las tres son herramientas muy poderosas y hay que saber cuál es la más apropiada para el problema que estamos tratando de resolver. Una vez que ya optimicé ese proceso convencional, decimos nosotros, proponemos alternativas de intensificación. ¿Qué es esta cuestión de la intensificación? Es reducir de forma significativa, por al menos un factor de 2, el tamaño de una planta química, pero sin modificar los objetivos de producción. Es decir, si yo tengo una planta de un cierto volumen y logro reducirla a la mitad y ahora también produzco la mitad, esa es una miniaturización, no es una intensificación. Intensificación sería que yo reduzca el volumen de esa planta a la mitad, pero siga produciendo lo de la planta grande. Eso es en realidad la intensificación y esto es posible gracias a que mejoro de forma significativa la transferencia de masa, de calor y de energía, de forma tal que puedo reducir el tamaño de un equipo o en su defecto combinar distintas operaciones unitarias. Lo que buscamos es que esas plantas que estamos viendo en el lado izquierdo de la pantalla desaparezcan como los dinosaurios y podamos migrar plantas más compactas, más eficientes, más amigables con el medio ambiente. Y para ello, bueno, algunos de esos equipos intensificados son, por ejemplo, los reactores de disco giratorio, mezcladores estáticos, los microreactores, que literalmente son micro, vean la mano como la tiene ahí de referencia. En realidad son equipos muy pequeños, pero muy eficientes. Y, por supuesto, la destilación reactiva, que es una de las operaciones icónicas en el área de la intensificación de los procesos. Aplicar estas estrategias me ayuda a disminuir el volumen de la planta y también a reducir el consumo de energía y, por supuesto, los costos de inversión. Una vez que ya implementé todo lo que pude intensificar, entonces lo que tengo que hacer es aplicar estrategias de integración energética. ¿A qué me refiero con integración energética? A que en una planta normalmente hay corrientes que yo tengo que calentar y otras que tengo que enfriar. Y esto usualmente se lleva a cabo mediante servicios auxiliares. Necesito calderas, necesito plantas, torres de enfriamiento, quizás chillers, unidades de refrigeración para tener agua helada. Y entonces, en vez de depender totalmente de esas plantas de servicios, yo aprovecho la energía que ya está circulando dentro del mismo proceso para justamente hacer ese match de intercambio de energía. Y una corriente que necesitará yo enfriar, la uso para calentar otra. Por supuesto, esto implica que tengo que añadir una red de intercambiadores de calor, ¿verdad? Para que esto pueda ser factible, pero eso me permite disminuir mis costos de operación y disminuir también mi impacto ambiental. Aunque por supuesto, no hay lonche gratis, incremento los costos de inversión por los equipos a largo plazo. Y ya que aproveché toda la energía que tenía en el proceso, entonces ahora sí me voy a buscar si hay energías renovables que yo pueda incorporar dentro de mi proceso. Y aquí debemos estar conscientes que la radiación solar, la energía geotérmica me permiten generar energía térmica, energía eléctrica y energía de movimiento, mientras que las corrientes de agua y aire solamente energía eléctrica y energía mecánica. Pero las biomasas, incluyendo dentro de ellos los residuos, me permiten generar los tres tipos de energía
más productos de valor agregado, también productos químicos y, por supuesto, biocombustibles. Con esto en mente, empezamos hace unos años a estudiar la conversión de estas biomasas que nosotros identificamos como las más promisorias en México para la producción de combustible renovable de aviación. Trabajamos con dos biomasas cultivables, no comestibles, que son la higuerilla y la jatropha, las microalgas por su alta productividad, y como residuos trabajamos con la grasa de pollo y el aceite usado de cocina. Nuestra meta era justamente llegar a un proceso que fuera sustentable y para ello realizamos un análisis técnico, económico y ambiental. Estas biomasas nosotros las transformamos mediante la tecnología de hidroprocesamiento, que se caracteriza por la reacción de estos aceites con hidrógeno en condiciones elevadas de presión y temperatura. Los catalizadores usualmente son de paladio, platino, níquel, montados en zeolitas, son los que dan mejor rendimiento. Y por lo mismo hay que hacer un acondicionamiento tanto del aceite como del hidrógeno para que puedan alcanzar las condiciones de reacción. Entonces necesitamos compresores, bombas, intercambiadores de calor. Y una vez que hemos generado los hidrocarburos, hay que separarlos y para ello usamos un tren de destilación. De manera muy sencilla voy a presentar los resultados que obtuvimos. Empezamos, por supuesto, con procesos convencionales, es decir, procesos que fueran factibles técnicamente y nos permitieran obtener ese combustible renovable de aviación. Con las distintas biomasas fue factible, no tuvimos ningún problema. En el caso de los residuos, pudimos ser competitivos en precio, pero teníamos un alto impacto ambiental. Mientras que con las biomasas cultivables no éramos competitivos en precio y teníamos un alto impacto ambiental. ¿Sí? En el caso de las biomasas cultivables, el costo de esas biomasas representa entre el 80 y el 90% del costo total de producción, que es lo que en realidad nos ayudó a la competitividad del precio en el caso de los residuos, porque solamente consideramos ahí un monto asociado a la recolección como tal de ese residuo. Posteriormente, aplicamos estrategias de intensificación y de integración de procesos. Con esto logramos para todas las biomasas reducir el impacto ambiental de forma significativa, pero todavía no fuimos competitivos en precio con las biomasas cultivables. De allí que empezamos a trabajar en esquemas de biorefinerías. Estas biorefinerías son esquemas de procesamiento que permiten aprovechar de forma integral una biomasa para generar al menos un combustible, un producto de valor agregado y generar bioenergía en el proceso. Con ello, logramos que el esquema de procesamiento fuera autosuficiente en términos de la electricidad que requería. Logramos producir bioturbocina, biocombustibles y productos de valor agregado. Sin embargo, el impacto ambiental era bastante alto. De allí que recientemente, ¿verdad? Una de mis chicas de licenciatura terminó de hacer la intensificación de algunas biorefinerías y pudimos ya por fin tener un precio competitivo con la contraparte fósil, que era finalmente lo que nos faltaba, vamos a decir, en este trayecto de la investigación que hemos estado realizando. Por lo tanto, lo que les puedo decir es que sí es posible desarrollar procesos sustentables de producción de biocombustibles que tengan un mínimo impacto ambiental, que sean competitivos desde el punto de vista económico y que además puedan tener un reducido impacto ambiental. Estos estudios también los hemos realizado con bioetanol, con la producción de biodiesel, con la producción de diésel verde y también con la producción de pellets combustibles como una alternativa para algunas de las industrias alimenticias, ¿no? Para poder reemplazar sus calderas tradicionales por calderas, por ejemplo, de biomasa. Por lo que para cerrar la presentación del día de hoy, es posible generar biocombustibles de manera sustentable. Para ello debemos definir una ruta de mínimo procesamiento, aplicar estrategias de optimización, de intensificación, de integración, el uso de energías alternas también y
lo que podemos concluir de todos los estudios que hemos estado realizando es que esta producción es factible desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico, que finalmente son los tres objetivos que tenemos que perseguir para poder impulsar, me atrevería yo a decir, el establecimiento de la industria de los biocombustibles. Y especial atención quizás debemos poner en los residuos, porque al mismo tiempo que resolvemos el problema de contaminación asociado a su inadecuada disposición, podemos generar una alternativa energética muy interesante, ¿no? Esto va a cobrar especial relevancia con la Ley General de Economía Circular, que ya está en proceso y que tengo entendido va a empezar a aplicar a partir del otro año. Entonces, todo esto va a desencadenar toda una serie de inversiones y de nuevas empresas en torno a esta revalorización de los residuos. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Quisiera agradecer nuevamente la invitación y agradecer a mi hermosa familia académica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, al grupo Procesos Sustentables de Producción de Bioenergéticos que me honro en dirigir, así como a mi familia extendida en la Universidad de Guanajuato, con el profesor Salvador Hernández, el doctor Fernando Gómez y el doctor Gabriel Segovia. Por ahí están mis datos de contacto, la página de Facebook de mi grupo y bueno, pues quedo al pendiente de sus preguntas, comentarios o inquietudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por la presentación. Ahora procederemos a las preguntas del público que tenemos aquí de manera presencial. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la doctora Claudia? ¿Qué se busca en un vegetal para que sea sujeto de exploración de si puede ser útil? Por ejemplo, en la higuerilla esta, ¿qué fue lo que les interesó de esa planta para trabajar? Muchas gracias. Uno de los aspectos que nos llamó la atención es el potencial productivo que tenía a nivel nacional. INIFAP realizó unos estudios acerca de las diferentes biomasas energéticas que se podían cultivar en México y en particular jatropha e higuerilla fueron las identificadas con un mayor número de hectáreas potenciales para su crecimiento y por eso comenzamos a estudiar con estas biomasas comestibles, no comestibles, perdón. Caso particular de la bioturbocina, por supuesto, el contenido de aceite también es importante. Y gracias, Claudia, por tu presentación. ¿Nos podrías decir, mencionabas de incorporar fuentes de energía renovable en los procesos? En este caso, ¿qué fuentes de energía y en qué proporción las estamos? Estas todavía no las implementamos, honestamente. Lo que queremos explorar es el uso de concentradores parabólicos para la generación de vapor que pueda ser utilizado en el proceso. Porque en realidad los paneles solares no dan, vamos a decirlo así, suficiente energía para este tipo de procesos de transformación, pero creemos que el canal parabólico sí nos puede ayudar en la generación de vapor. Esa es la que queremos implementar. Okay, gracias. Gracias a ti. Claudia, muchas gracias por la presentación. ¿Qué tan cercano está el proceso a convertirse en algo comercializable? Tomando en cuenta esta ley de las economías circulares, ¿qué tan factible sería que pronto hubiera una industria de biodiesel en Querétaro? Yo ya lo veo muy cerca. Antes de la Ley General de Economía Circular, en particular, por ejemplo, para el combustible renovable de aviación, formamos parte de una iniciativa a nivel México, en donde estamos justamente impulsando el establecimiento de esta industria para contar con una biorefinería que permita justamente producir este biocombustible. Entonces, estos esfuerzos ya se estaban haciendo antes, digamos, de que surgiera o saliera a escena la Ley General de Economía Circular. Ahora, yo creo que esta ley va a catalizar muchas de estas iniciativas, porque va a haber multas bastante fuertes, me atrevería a decir, para aquellas industrias que generen y no traten sus residuos. Entonces, una de las alternativas más viables es convertir esos residuos en energía.
dado que muchos pues no son precisamente la mejor alternativa para poder ser reciclados, por ejemplo, ¿no? O degradados en composta, cuestiones de ese tipo. Entonces, seguramente esto ya está mucho más cerca de lo que creemos. Muy bien. Y la otra pregunta que tengo es, en alguna ocasión comentabas sobre la flotilla de autobuses de la UAC, que precisamente se mueve utilizando el combustible que ustedes fabrican. Ahí la pregunta es, ¿qué se requeriría hacer de trabajo, quizá a través del clúster energético de Querétaro, para que al menos el transporte público en el estado funcionara con combustible? Yo creo que eso debe ser muy factible y un paso lógico para un estado que se dice a la vanguardia de muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, por supuesto que se requiere inversión en las plantas de producción de biodiesel, pero también creo que se puede acoplar con una estrategia de recolección, por ejemplo, de aceites usados. Sobra decir, no hay que dar una cierta normalización y tratamiento a esos residuos para que puedan ser convertidos, pero el proceso de producción de biodiesel es relativamente noble, vamos a decir, ¿no? En el sentido de que se lleva a cabo a presiones atmosféricas y las temperaturas no van más allá de los 60, 70 grados, ¿no? Entonces tiene mucha viabilidad de ser implementado y es más fácil, me atrevería a decir, en comparación con el hidrotratamiento, donde hablas de 80 atmósferas, 500 grados centígrados, flujos de hidrógeno bastante elevados. Ese proceso sí está un poquito más complicado de implementar, digamos, en muchos lados, pero en el caso del biodiesel, yo creo que se puede hacer un análisis que nos permita saber cuál es la cadena óptima de recolección y en función de eso definir varios puntos nodales, digamos, a nivel estatal, que nos permitan minimizar el costo asociado a la cadena de suministro de ese biodiesel. Pero creo que eso es algo que ya podemos, digamos, empezar a implementar hoy. Lo más costoso, por supuesto, es el proceso, pero pues quizás ahí es donde podría contarse con el apoyo gubernamental y el clúster coadyuvar, digamos, con el expertise de sus socios. Yo tengo una pregunta, Claudia. Hay una empresa que se llama Bravo Energy aquí en Querétaro. No sé si ustedes han tenido contactos con ellos para hacer colaboraciones. Justamente se acaba de añadir al clúster energético de Querétaro y bueno, dicho sea de paso, yo estoy presidiendo ahorita el comité de innovación del clúster, entonces estamos por reunirnos con ellos la siguiente semana. Pero sí, la idea es hacer sinergia justamente para detonar esta industria. Okay. Porque ellos ya lo hacen, ¿verdad? De manera, digamos, comercial, ya tienen una producción grande de biodiesel, me parece. Que ya venden o algo así, digamos, ya van adelantados en esta parte industrial. Honestamente no he revisado los antecedentes de la empresa, pero por ejemplo, si ellos ya están haciendo eso a nivel comercial, es mucho más fácil empezar como a diseminar este tipo de industria. Insisto, ¿no? El biodiesel es muy noble en ese sentido. Sí, sí, sí. Y la otra es la controversia acerca del bioetanol, en donde pues obviamente hay grupos que dicen que pues no por hacer combustibles renovables vas a quitarle la comida a la gente, ¿no? Sí. Entonces utilizar maíz, utilizar productos que son incluso de canasta básica para transformarlos en combustible, como que no pareciera algo muy lógico. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, por un lado, tristemente creo que México es un país donde todavía tenemos pobreza alimentaria y definitivamente utilizar alimentos para generar biocombustibles o cualquier otro producto que no sea un alimento, a mí me parece, no sé si insensato es la palabra, ¿no? No creo que sea lo idóneo. De hecho, en mi grupo no trabajamos con biomasas comestibles justamente por esa razón. Dejando un poco de lado, digamos, esa otra perspectiva, lo que sí es importante que sepamos es que por ley no podemos utilizar la caña de azúcar ni el maíz para producir biocombustibles, a menos que se haya satisfecho la demanda nacional, haya un excedente y la SAGARPA autorice el uso de ese excedente para generar un combustible. Entonces,
es algo que usualmente le comento a mis alumnos, ¿no? Nosotros somos investigadores, no somos abogados, pero es importante saber estas cuestiones legales y más, por supuesto, también las cuestiones éticas, porque finalmente estamos inmersos en ese punto, ¿no? Entonces, si yo ahorita, dejando de lado el primer comentario que hice, quisiera poner a mis estudiantes a generar bioetanol a partir del maíz, no tiene ningún sentido si lo que quiero es impulsar la industria de los biocombustibles en México, porque solamente lo podría usar en caso de excedentes, y si revisamos la balanza comercial de México, tenemos años importando en el caso del maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ley, estamos restringidos. Ahora, si lo que quiero es exportar mi tecnología a Estados Unidos, bueno, pues ahí es algo diferente, ¿no? Porque pues ahí sí no tenemos esa restricción legal. Entonces, por eso es importante saber de qué biomasas nosotros podemos echar mano, en qué cantidades las tenemos, cuál es la variabilidad estacional que pueden tener estas biomasas y, por supuesto, el marco legal del país en el que nosotros pretendemos llevar a cabo estos desarrollos, porque o sea, lo que te acabo de mencionar ahorita, pues no sería factible en México, pero no es el caso así en Estados Unidos, por ejemplo. Gracias. Gracias. Tenemos preguntas de los asistentes virtuales. Ok, tenemos una pregunta de el doctor Jorge Huerta y dice así: ¿cuál es la eficiencia energética de transformar biomasa a biocombustible? Ya que veo que se requiere aplicar presiones, temperaturas, etcétera, durante el proceso. Bueno, aquí sí va a depender del biocombustible que quieras obtener. En el caso, por ejemplo, del combustible renovable de aviación, estamos en un indicador respecto de la energía en cerca de 0.8. Es decir, eso significa que casi obtenemos la misma cantidad de energía que la que nosotros estamos sometiendo en el proceso. Pero este número va a variar en función del tipo de biocombustible en particular que tú quieras producir. Si estás hablando, por ejemplo, de un biocombustible sólido, como es el caso del pellet, el proceso es muy sencillo, prácticamente es una densificación mecánica y los consumos de energía son extremadamente bajos, de manera análoga, por ejemplo, al biodiesel o al bioetanol, ¿no? Ahora sí que el más rudo, digamos, o el que tiene mayores requerimientos en términos de consumo de energía es la producción del combustible renovable de aviación. Los demás son más nobles, me atrevería a decir, en términos de sus condiciones de procesamiento. Ok, muchas gracias. ¿Y tenemos alguna otra? ¿No? Bueno, pues si ya no hay más preguntas, le agradecemos a la doctora Claudia su interesante plática que nos vino a dar el día de hoy. Y bueno, pues nos estaremos viendo entonces el próximo martes en el siguiente seminario departamental. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.